Una historia escalofriante se desarrolló en una tranquila zona suburbana. Hubo amenazas, advertencias, comportamientos extraños y momentos de tensión ansiosa. El crimen fue tan brutal y calculado que sorprendió incluso a los investigadores más experimentados. El caso fue tan complejo que llegó a un punto muerto en varias ocasiones. Las terribles consecuencias de esta tragedia dejarán huellas imborrables. El matrimonio es una unión que conlleva consecuencias profundas, no solo para la pareja, sino también para sus familias y comunidades. Cuando las personas se casan, lo que comienza como un viaje prometedor puede fácilmente convertirse en un escenario trágico digno de los titulares de crímenes. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. En la fatídica mañana del 27 de noviembre de 2017, la oficina del sheriff del condado de Coffee, Alabama, recibió un informe profundamente inquietante. Un testigo se había presentado con información sobre lo que parecía ser un suicidio. La policía fue enviada a una residencia propiedad de una iglesia local, una casa que durante mucho tiempo había sido utilizada por la comunidad, pero que ahora estaba siendo alquilada a miembros de la congregación. Allí vivía Sarah Starr, una madre recientemente divorciada con 4 hijos pequeños. Sarah Starr nació en 1979 en la pequeña y humilde ciudad de Colby, Kansas. Desde muy joven, Sarah demostró una afinidad natural para comprender a las personas, especialmente a los niños. Su capacidad para conectarse con ellos la llevó a seguir una carrera en la educación, específicamente enseñando literatura y escritura en una escuela primaria local. Después de completar su título en la Universidad de Kansas, Sarah inició su carrera como docente. Su pasión por la literatura era evidente para sus estudiantes, y quienes interactuaban con ella notaban de inmediato su empatía y naturaleza amable. Las personas que la conocían la describían no solo como una maestra cariñosa, sino también como una persona cuyo carácter tranquilo sacaba lo mejor de los demás, ya fuera en el aula o en contextos más personales. Su vida parecía encaminada hacia la tranquilidad, pero como veremos, las circunstancias pueden cambiar drásticamente. Sarah se casó con Jason en febrero de 2001, cuando ella tenía 22 años y Jason 28. En ese momento, Sarah acababa de terminar sus estudios y había obtenido su título en educación. Jason, un veterano militar, había regresado recientemente a la vida civil y trataba de encontrar estabilidad en el mundo laboral. Su noviazgo fue breve. Sarah, encantada por la fortaleza y el carisma de Jason, creyó haber encontrado a su compañero de vida. Jason, por su parte, ya había pasado por un matrimonio fallido, del cual tenía un hijo. A pesar de su pasado, Sarah estaba decidida a hacer que su matrimonio funcionara, convencida de que el amor podría superar cualquier obstáculo que enfrentaran. Durante algunos años, las cosas parecían relativamente estables. Jason consiguió trabajo, y Sarah lo apoyaba emocionalmente, enfocándose en construir un hogar y una familia. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a aparecer grietas en la relación, grietas que solo se profundizaron con la llegada de sus hijos. 4 años después de casarse, Sarah y Jason recibieron a unos gemelos. Mientras que Sarah estaba llena de alegría, la reacción de Jason fue mucho más apagada. Luchaba con las responsabilidades de la paternidad y, a medida que aumentaban las presiones financieras de la pareja, su paciencia se agotaba. 5 años después, nació otro par de gemelos, lo que añadió aún más presión a un hogar que ya estaba en crisis. Para Sarah, sin embargo, convertirse en madre de 4 hijos era la realización de un sueño de toda la vida. Adoraba a sus hijos y se entregó por completo a la maternidad. Jason, por el contrario, se volvió más distante e irritable. Su matrimonio se estaba deteriorando, pero Sarah, siempre optimista, intentaba mantener todo unido por el bien de sus hijos. Se mudaron al condado de Coffee, Alabama, con la esperanza de que un cambio de ambiente pudiera mejorar su situación.
Jason empezó un nuevo trabajo e incluso intentó iniciar su propio negocio, mientras que Sarah asumió el rol de ama de casa a tiempo completo, encargándose del hogar y cuidando a sus 4 hijos pequeños. A pesar de su amor por la familia, Sarah encontraba sus responsabilidades abrumadoras. Las exigencias de criar a 4 niños, mantener el hogar y tratar de manejar un trabajo a tiempo parcial la dejaban agotada física y emocionalmente. El nuevo negocio de Jason no iba tan bien como esperaban, y sus cambios de humor se volvían más volátiles. En público era despectivo y, a menudo, cruel, humillando a Sarah frente a los demás. En privado, el abuso emocional empeoraba. Los amigos de Sarah comenzaron a notar el impacto que esto tenía en ella, aunque ella trataba de minimizar sus dificultades, insistiendo en que las cosas mejorarían. Pero cada vez era más evidente que su matrimonio no era lo que parecía. Con el tiempo, Sarah encontró consuelo en la iglesia bautista local, convirtiéndose rápidamente en una parte fundamental de la congregación. Su amabilidad, sociabilidad y contagioso sentido del humor la convirtieron en una miembro muy querida. También tenía pasatiempos como la jardinería y la fotografía que le proporcionaban momentos de paz en medio de la turbulencia de su vida personal. Para el año 2016, Sarah estaba enseñando 4º grado en una escuela primaria local, donde sus colegas hablaban muy bien de ella. La describían como alegre y entusiasta, una presencia positiva en la escuela. A pesar de su apariencia alegre, su vida en el hogar seguía siendo una fuente constante de estrés y tristeza. Jason solía reprender a Sarah por el caos que naturalmente conlleva criar a 4 niños pequeños. El ruido, el desorden y las exigencias de la paternidad parecían agobiarlo, especialmente después del nacimiento del segundo par de gemelos. La familia había crecido, pero en lugar de ver a los hijos como bendiciones, Jason comenzó a resentirlos, viéndolos como una carga pesada en lugar de una extensión de su amor. Este cambio en su actitud empeoró el ambiente ya tóxico en su hogar. Sarah se dio cuenta de que la relación ya no era sostenible, pero, como muchas personas atrapadas en matrimonios malsanos, sentía que no había salida. Durante años, había sido económicamente dependiente de Jason, y con 4 hijos a su cargo, la idea de marcharse le resultaba abrumadora. Sin embargo, en cuanto consiguió su puesto como maestra, Sarah vio un rayo de esperanza para lograr su independencia económica. La fuerza para dejar a Jason creció dentro de ella y comenzó a imaginar una vida sin su constante abuso emocional. Aunque sabía que el camino por delante sería difícil, dividir los bienes, compartir la custodia de los hijos y desvincularse financieramente, Sarah sentía que había llegado el momento de escapar. Se mudó de su casa, alquilando una pequeña vivienda proporcionada por la iglesia, y solicitó el divorcio. Lo que siguió fue una agotadora batalla legal de 2 años que afectó su salud mental y bienestar emocional. Durante el proceso de divorcio, Jason fue implacable en sus críticas hacia Sarah. Según él, ella estaba constantemente bajo estrés, y una de sus principales quejas era el supuesto gasto frívolo de Sarah. La acusó de ser una compradora compulsiva, de gastar el dinero que él ganaba con tanto esfuerzo en artículos innecesarios. Sarah, en efecto, enfrentó dificultades económicas tras separarse de Jason, pero esto se debió en gran medida a que había quedado sola para mantener a sus hijos con recursos mínimos. Afortunadamente, la comunidad de la iglesia se unió a su alrededor durante esos tiempos difíciles, brindándole apoyo emocional y financiero. A pesar de todo, Sarah seguía siendo una madre amorosa y atenta. Su dedicación a sus hijos nunca flaqueó, y logró compaginar sus responsabilidades parentales con su trabajo como maestra. Aún así, las presiones de la vida pesaban enormemente sobre Sarah. Su salud mental se deterioraba y se encontraba cada vez más ansiosa. A menudo discutía con Jason durante sus encuentros, tenía problemas de insomnio y mostraba signos de depresión leve. Sin embargo, a pesar de su estado frágil, se negaba a buscar ayuda profesional, prefiriendo depender de antidepresivos en lugar de acudir a un terapeuta.
Su decisión de evitar la terapia reflejaba su profundo temor a mostrarse vulnerable, quizás como efecto duradero del abuso emocional que sufrió durante su matrimonio. Cuando finalmente llegó el momento de mudarse de la casa que había compartido con Jason, Sarah pidió ayuda a sus amigos cercanos, Dana y Lawrence. Ellos notaron que estaba inusualmente nerviosa durante todo el proceso. Sarah parecía frenética, apresurada por empacar sus pertenencias, a menudo olvidando cosas y teniendo que regresar varias veces a la casa. Para Dana y Lawrence, era evidente que algo la perturbaba profundamente. La parte más alarmante del día fue el constante temor de Sarah de que Jason pudiera aparecer sin previo aviso. Expresó un terror genuino ante la posibilidad de verlo de nuevo, como si esperara algún tipo de confrontación. Y, como resultó, Jason sí apareció, aunque no en la casa que estaban desocupando, sino en la nueva residencia de Sarah. Cuando apareció, Sarah corrió hacia el interior de la vivienda, visiblemente alterada por su presencia. Lawrence, actuando como una barrera protectora, se encontró con Jason en la puerta y le pidió que se fuera. Para su alivio, Jason accedió, aunque se quedó merodeando un rato antes de irse finalmente. Dentro de la casa, Sarah temblaba, al borde de una crisis nerviosa. Le confesó a Dana y Lawrence que estaba convencida de que Jason había venido a hacerle daño. Las amenazas anteriores de Jason, diciéndole que la lastimaría si alguna vez lo dejaba, resonaban en su mente, y este miedo la consumía desde la separación. Incluso después de que Jason se fue, Sarah permanecía en estado de alerta, con las manos temblorosas y la voz inestable. Le tomó horas calmarse. Este inquietante encuentro ocurrió al principio de la separación, pero el miedo que sembró en Sarah perduró durante años. Finalmente, después de 2 años agonizantes, se resolvió el divorcio. Según los términos del acuerdo, la custodia de los niños se dividió entre Sarah y Jason, asignando a cada padre la responsabilidad de cuidar a 2 de los gemelos. Jason también estaba obligado a pagarle a Sarah $3,500 al mes en manutención infantil y pensión alimenticia. Esta cantidad, aunque vital para que Sarah pudiera cuidar de sus hijos, impactó significativamente las finanzas de Jason, ya que representaba más de la mitad de sus ingresos mensuales. A pesar de esto, Sarah no obtuvo derechos sobre el negocio de Jason ni sobre otros bienes. Continuó viviendo en la modesta casa proporcionada por la iglesia, mientras que Jason se mudó a una casa cercana junto a su madre anciana. Vivir a tan corta distancia de Jason aumentaba la ansiedad constante de Sarah. Aunque el divorcio se había formalizado, ella nunca se sintió completamente libre de él. Su presencia, tanto física como emocional, seguía siendo una sombra en su vida. Cada interacción que tenían, ya fuera sobre los niños, las finanzas o cuestiones logísticas, reavivaba el miedo y la tensión que habían definido su matrimonio. Para Sarah, el divorcio había puesto fin a los lazos legales entre ellos, pero las heridas emocionales permanecían completamente abiertas. A pesar del fallo judicial, la sombra del enojo y el control de Jason seguía oscureciendo su nueva vida, dejándola preguntándose si algún día realmente estaría libre de él. En la mañana del 27 de noviembre de 2017, ocurrió algo trágico e inesperado que cambiaría la vida de muchas personas. Sarah Starr, una querida maestra y devota madre de 4 hijos, debía regresar al trabajo después del feriado de Acción de Gracias. Sus colegas, acostumbrados a su puntualidad y responsabilidad, comenzaron a preocuparse cada vez más cuando no se presentó en su aula. Los intentos de contactarla por teléfono no obtuvieron respuesta, y su ausencia generó una ansiedad creciente. Era completamente fuera de lo común que Sarah desapareciera sin avisar a nadie, especialmente en lo que respectaba a sus responsabilidades en la escuela. A medida que pasaban los minutos, la inquietud del personal aumentaba, y uno de sus colegas, temiendo que algo estuviera terriblemente mal, decidió ir a verificar en persona. Sus peores temores se confirmaron. Alrededor de las 8:30 de la mañana, Sarah fue encontrada tendida en un charco de sangre en la entrada de su casa. La escena era horrenda y le heló la sangre. Se llamó de inmediato a los servicios de emergencia, pero estaba claro que sus heridas eran catastróficas.
Al principio, algunos pensaron que Sara podría haberse quitado la vida, tal vez abrumada por las presiones de la maternidad soltera y el trauma de su reciente divorcio. Sin embargo, incluso un examen breve por parte de las autoridades indicó lo contrario. Estaba claro que no se trataba de un suicidio. Sara había sido brutalmente atacada. El examen forense reveló que Sara había salido de su casa alrededor de las 6:30 de la mañana, presumiblemente de camino al trabajo. Pero antes de que pudiera siquiera llegar a su auto, fue abatida a tiros. El agresor utilizó una escopeta, disparando casi a quemarropa. Un disparo le impactó en el pecho, mientras que un segundo, devastador, le dio en la cabeza. El ataque fue despiadado, a sangre fría y claramente premeditado. A pesar de la gravedad del crimen, había pocas pistas inmediatas. El entorno rural del hogar de Sara significaba que, aunque algunos vecinos escucharon disparos, no les dieron importancia. En zonas así, no era inusual oír disparos, ya que la gente frecuentemente utilizaba armas para cazar o ahuyentar animales salvajes. Como resultado, los disparos que mataron a Sara fueron descartados como parte del paisaje sonoro rural. No había huellas dactilares, ni marcas de neumáticos, ni testigos que hubieran visto al asesino. Lo único con lo que contaban los investigadores era el reciente y amargo divorcio de Sara con su exesposo, Jason Starr. Dadas las circunstancias, Jason rápidamente se convirtió en el principal sospechoso. El matrimonio de Jason y Sara había estado plagado de problemas, con años de abuso emocional que culminaron en su divorcio, el cual apenas se había finalizado unos meses antes de la muerte de Sara. Sara se había confiado a amigos cercanos, incluidos Dana y Lawrence, quienes la habían ayudado a mudarse de la casa que compartía con Jason. Ellos confirmaron a la policía que Sara había estado viviendo con miedo de su exesposo, especialmente después de que el acuerdo de divorcio exigiera que Jason le pagara una suma considerable en pensión alimenticia y manutención infantil. Sara había expresado en repetidas ocasiones su creencia de que Jason podría buscar venganza, temiendo que reaccionara violentamente debido a la presión financiera que el divorcio había impuesto sobre él. La proximidad de la nueva residencia de Jason, ubicada a solo unos minutos a pie de la casa que Sara alquilaba a través de la iglesia, solo intensificó las sospechas. Parecía demasiado coincidente que Sara hubiera sido asesinada poco después de un divorcio conflictivo, y con Jason viviendo tan cerca, era natural que los investigadores lo consideraran el principal sospechoso. Fue llevado rápidamente a interrogatorio. Jason, sin embargo, negó cualquier participación en el asesinato de Sara. Les dijo a los investigadores que en la mañana del tiroteo, él se encontraba en un restaurante local desayunando con sus hijos. Para decepción de las autoridades, la coartada de Jason fue corroborada por imágenes de cámaras de seguridad y testimonios de testigos. Tras horas de interrogatorio, fue liberado, aunque los detectives seguían sin estar convencidos de su inocencia. Incluso si no había sido él quien apretó el gatillo, especulaban que Jason podría haber orquestado el ataque. Tal vez había contratado a alguien para matar a Sara, motivado por la carga financiera del divorcio y su resentimiento constante hacia su exesposa. Estas sospechas persistieron, pero sin pruebas concretas, la investigación llegó a un punto muerto. La liberación de Jason hizo poco por calmar la tensión creciente en torno al caso. Aunque su coartada parecía sólida, quienes eran cercanos a Sara seguían convencidos de que él estaba involucrado de alguna manera. Después de todo, Sara no tenía enemigos conocidos, ninguna conexión con el mundo criminal y ningún historial de relaciones peligrosas. Su asesinato parecía personal, y el motivo más evidente pertenecía a Jason. Sin embargo, demostrar su participación era otra cuestión completamente distinta. En los meses siguientes, la investigación se alargó sin grandes avances. La policía local, carente de pistas significativas, continuó vigilando de cerca a Jason, esperando que algo se les escapara. Para enero de 2018, a pesar de los esfuerzos, no surgieron nuevas evidencias. En un intento por reavivar el interés público en el caso, se realizó una conferencia de prensa. El gobernador del estado
anunció una recompensa de $5,000 por cualquier información que llevara al arresto del asesino de Sarah. Posteriormente, un ciudadano preocupado de la localidad agregó $500 adicionales. Desafortunadamente, estos esfuerzos no dieron frutos. Se recibieron algunas pistas, pero cada una fue investigada y, finalmente, descartada por irrelevante. Con la investigación estancada, los hijos de Sarah fueron puestos bajo la custodia de los servicios sociales. Esta decisión se tomó debido a preocupaciones persistentes sobre la integridad de Jason y si era seguro que los niños permanecieran bajo su cuidado. Como resultado, la relación de Jason con sus hijos se volvió cada vez más tensa, lo que complicó aún más su vida tras la tragedia. A medida que los meses se convirtieron en años, el caso se enfrió. A pesar de comunicados ocasionales por parte de las autoridades y renovadas solicitudes de información, el asesinato de Sarah seguía sin resolverse. La policía local fue apoyada por agencias estatales en sus esfuerzos por obtener justicia para Sarah, pero cada pista que siguieron terminó por agotarse. Para ese entonces, el interés público había disminuido, y la comunidad comenzaba a perder la esperanza de que el asesino de Sarah alguna vez fuera llevado ante la justicia. Sin embargo, para la familia, los amigos y las muchas personas cuyas vidas Sarah había tocado, el recuerdo de aquella horrible mañana de 2017 seguía dolorosamente fresco. La pregunta que los atormentaba a todos era sencilla. ¿Alguna vez encontraría Sarah la justicia que merecía? ¿O su trágica muerte seguiría siendo un misterio para siempre? No fue fácil para los detectives establecer una conexión clara entre Jason Starr y el asesinato de su exesposa, pero estaban cada vez más convencidos de que él estaba involucrado. Aunque Jason tenía una coartada sólida para la mañana de la muerte de Sarah, estaba desayunando con sus hijos en un restaurante local. Esto no lo eximía completamente de sospecha. Los investigadores teorizaron que, si Jason no había cometido el crimen personalmente, podría haber contratado a alguien para hacerlo. La presión financiera constituía un motivo contundente. Después del divorcio, a Jason se le ordenó pagar más de la mitad de sus ingresos, $3,500 de un salario mensual de $6,300, en pensión alimenticia y manutención infantil. Esta situación era una fuente evidente de resentimiento para él. Jason había intentado, sin éxito, obtener la custodia total de sus hijos para evitar esos pagos, lo que solo intensificó su frustración. No fue sino hasta diciembre de 2021, 4 largos años después de la muerte de Sarah, que la investigación cobró un nuevo impulso. Mientras investigaban la vida personal de Jason, la policía examinó su computadora y descubrió una gran cantidad de documentos que arrojaban nueva luz sobre su estado mental. Los archivos parecían formar parte de un borrador de un libro que Jason había estado escribiendo durante años. En esos escritos, desahogaba su ira por la decisión del tribunal. Resentía amargamente las obligaciones financieras que se le habían impuesto. Sus notas estaban llenas de comentarios degradantes sobre Sarah y sobre las mujeres en general. El tono era agresivo y despectivo, y aunque no se mencionaba explícitamente un plan para matar a Sarah, su desprecio por ella era evidente. Cuanto más leían los detectives, más claro quedaba que Jason albergaba un odio profundo y enconado hacia su exesposa. Estos escritos solo reforzaron las sospechas de los investigadores. La investigación dio un giro importante cuando los detectives comenzaron a examinar las transacciones financieras de Jason. Descubrieron una serie de 7 pagos que sumaban $2,600, todos realizados entre el 7 de septiembre y el 15 de noviembre de 2017. Estas transacciones fueron enviadas a una mujer llamada Lily, una persona con la que Jason no tenía ninguna relación conocida hasta entonces. La investigación reveló que Lily era amiga del hermano de Jason, Darren. Curiosamente, antes del 7 de septiembre, no existía ningún contacto ni intercambio financiero entre Jason y Lily. Esta repentina avalancha de pagos encendió las alarmas, lo que llevó a los detectives a profundizar en esta conexión. Cuando la policía entrevistó a Lily, descubrieron otro detalle peculiar. Jason le había dado a su hermano Darren una motocicleta modelo 2016, un regalo costoso que parecía fuera de lugar,
considerando la difícil situación financiera de Jason. Cuando se le preguntó sobre esto, Jason afirmó que la motocicleta había resultado dañada en un accidente y que no había querido pasar por el proceso del seguro. En su lugar, dijo, le dio la moto a Darren para que la reparara. Según Jason, Darren había estimado que las reparaciones costarían $5,000 y los $2,600 en pagos supuestamente servirían para cubrir el costo de las piezas. Sin embargo, el hecho de que Jason enviara este dinero a través de Lily, en lugar de hacerlo directamente a Darren, resultaba extraño. Jason no ofreció ninguna explicación de por qué eligió involucrar a una mujer que apenas conocía en este arreglo financiero. Los detectives no creyeron la historia de Jason. El uso de Lily como intermediaria parecía sospechoso, como si Jason estuviera tratando de ocultar la verdadera naturaleza de estas transacciones. Aunque Jason insistía en que el dinero era para ayudar a reparar la motocicleta, la policía creía que era más probable que estos pagos formaran parte de un plan para financiar el asesinato de Sarah. Darren o Lily, o ambos, podrían haber estado involucrados en el asesinato, con Lily actuando como una fachada para desviar a los investigadores. Esta teoría se reforzó con el descubrimiento de que Darren había estado en Alabama, cerca de la casa de Sarah, en los días previos a su muerte. Darren no era un hombre fácil de rastrear. Descrito como un solitario con una personalidad áspera, llevaba una vida mayormente aislada en una caravana en Texas. Tenía antecedentes de actividad delictiva menor, incluida una detención en 2013 por posesión de drogas. Cuando Darren fue detenido por exceso de velocidad ese año, un perro policía alertó a los agentes sobre drogas en el vehículo. Un registro posterior reveló diversas sustancias narcóticas y equipo para su fabricación. Aunque los cargos por drogas de Darren resultaron en una sentencia relativamente leve, su historial criminal pintaba el retrato de un hombre con inclinación hacia el delito. Los detectives ahora se enfrentaban a una pregunta crucial. ¿Era Darren capaz de cometer un asesinato? Comenzaron a examinar más de cerca su relación con Jason, revisando mensajes de texto, registros telefónicos y otras comunicaciones. Mientras reconstruían los movimientos de Darren en los días previos al asesinato de Sarah, encontraron pruebas inquietantes. El 18 de noviembre de 2017, solo unos días antes de que Sarah fuera asesinada, Darren llegó al condado de Coffee, Alabama. Permaneció en la zona durante 10 días, período durante el cual fue visto con frecuencia cerca de la casa que Sarah alquilaba de la iglesia. La evidencia más condenatoria provino de los registros de su teléfono móvil. El teléfono de Darren estuvo apagado durante varias horas la noche anterior al asesinato, una táctica común para evitar ser rastreado. Cuando su teléfono finalmente fue encendido de nuevo, eran alrededor de las 10 de la mañana del día siguiente, y Darren ya estaba de regreso en Texas. Esta cronología coincidía perfectamente con el asesinato, ya que Sarah había sido baleada temprano en la mañana, entre las 6:30 y las 7. El hecho de que Darren hubiera estado en las inmediaciones de la casa de Sarah y que hubiera apagado su teléfono sugería que tenía algo que ocultar. Parecía cada vez más probable que Darren hubiera llevado a cabo el asesinato, posiblemente por encargo de Jason. Los investigadores comenzaron a centrarse en Darren como el principal sospechoso, aunque aún no podían descartar la posibilidad de que Jason hubiera orquestado toda la trama. Las dificultades financieras de Jason, sus escritos llenos de resentimiento hacia Sarah y las sospechosas transferencias de dinero apuntaban a su implicación de alguna manera. La repentina aparición de Darren en Alabama, junto con su comportamiento evasivo, lo convertían en un sospechoso clave en el asesinato de Sarah. Pero demostrar que cualquiera de ellos era directamente responsable de su muerte requeriría más pruebas. A medida que el caso seguía desarrollándose, se hizo evidente que no se trataba solo de una historia de un divorcio amargo que salió mal. Era un relato de codicia, ira y venganza, con Jason y Darren desempeñando papeles clave en una conspiración que llevó al brutal asesinato de una madre de 4 hijos. Los detectives estaban decididos a llegar al fondo del asunto, pero sabían que probar la culpabilidad de Jason y Darren sería un proceso largo y arduo.
En la noche del 27 de noviembre, el mismo día en que Sarah fue asesinada, Darren envió a su hermano Jason un mensaje críptico. Parecía una comunicación codificada, haciendo referencia al éxito de una cacería de ciervo. Para los detectives, quedó claro que los hermanos se estaban comunicando en clave para ocultar su implicación en el asesinato de Sarah. Incluso un vecino había informado haber visto una motocicleta cerca de la casa de Sarah en múltiples ocasiones en los días previos al crimen. La descripción de la motocicleta coincidía con una que pertenecía a Darren, y otros en el vecindario también habían notado este vehículo, aunque en ese momento nadie le dio importancia. La prueba final provino de una cámara de vigilancia colocada en un granero cerca de la casa de Sarah. Solo minutos después del crimen, la cámara captó un destello de la misma motocicleta alejándose a toda velocidad de la escena. Con base en esta creciente evidencia, los detectives concluyeron que Jason había contratado a su hermano para asesinar a Sarah. El 1 de diciembre de 2021, tanto Jason como Darren fueron acusados formalmente del asesinato. Jason, al ser arrestado, se comportó con arrogancia, exigiendo un abogado y desestimando los cargos con aire de confianza. Negó repetidamente cualquier implicación, afirmando que la policía no tenía caso contra él. Más tarde, Jason fue liberado bajo fianza mientras esperaba el juicio, con un brazalete en el tobillo colocado para rastrear sus movimientos. Su juicio fue programado para el 27 de junio de 2022. La situación de Darren fue mucho más complicada. A diferencia de su hermano, Darren huyó, y el FBI se hizo cargo de la búsqueda. Darren fue incluido en la lista de los más buscados a nivel federal, y su foto fue distribuida en todo el país. Las autoridades ofrecieron una recompensa de $10,000 por información que condujera a su captura, la cual luego fue aumentada a $225,000, mostrando la seriedad del caso. Después de una búsqueda de 2 meses, Darren finalmente se entregó a las autoridades en Texas el 5 de febrero de 2022. Mantuvo su inocencia y se negó a ser puesto bajo arresto domiciliario, optando en cambio por permanecer en prisión mientras esperaba el juicio. Durante este periodo, Darren y Jason continuaron comunicándose por teléfono, aunque sus conversaciones fueron cuidadosamente monitoreadas por las autoridades. A pesar de las escuchas, ninguno de los hermanos dijo nada particularmente incriminatorio. La falta de pruebas directas contra Darren llevó a retrasos en el caso, ya que la fiscalía luchaba por construir un caso sólido en su contra. El equipo de defensa de Darren aprovechó esto, argumentando que el caso se basaba demasiado en pruebas circunstanciales. Durante la fase previa al juicio, el abogado de Darren intentó repetidamente desviar la sospecha de los hermanos, proponiendo otros sospechosos. Sin embargo, cada una de estas pistas fue rápidamente descartada por la policía, que no encontró ninguna evidencia que vinculara a esos individuos con el crimen. Eventualmente, el tribunal prohibió cualquier mención adicional de estos supuestos sospechosos, citando una ley estatal que prohíbe implicar a terceros en un crimen sin pruebas contundentes. Para el 11 de septiembre de 2023, casi 6 años después del asesinato de Sarah, finalmente comenzaron los juicios tanto para Jason como para Darren. Los prolongados retrasos habían frustrado a la comunidad, que había seguido el caso de cerca. El caso de la fiscalía se basaba en gran medida en los motivos financieros de Jason. El Estado presentó pruebas de que Jason había tenido dificultades para cumplir con los pagos de pensión alimenticia y manutención de los hijos ordenados por el tribunal, que ascendían a más de la mitad de sus ingresos mensuales. Su resentimiento por estas obligaciones financieras, junto con su animosidad hacia Sarah, creaban un motivo convincente. La fiscalía argumentó que la amargura de Jason hacia su exesposa lo había llevado a conspirar con su hermano Darren para eliminarla. Expusieron la cadena de eventos, la transferencia de dinero de Jason a Darren, sus mensajes codificados y el uso sospechoso de Lily, una conocida lejana, para canalizar los fondos. También señalaron que Darren había estado en Alabama en el momento del asesinato y fue visto cerca de la casa que Sarah alquilaba, vinculándolo con la escena del crimen.
El caso del fiscal se vio reforzado por el comportamiento peculiar de Jason y Darren. Jason había enviado dinero a Darren a través de Lily, a pesar de no tener una relación continua con ella, y ninguno de los hermanos había comunicado con ella antes o después del crimen. Esto llevó a los fiscales a argumentar que los hermanos usaron a Lily como conducto para ocultar sus transacciones financieras. Aunque Lily fue inicialmente implicada como cómplice, logró limpiar su nombre insistiendo en que no tenía conocimiento del crimen. Afirmó que simplemente facilitó las transferencias financieras sin entender su verdadero propósito. Su sorpresa al ser considerada posible cómplice llevó a que los fiscales retiraran los cargos en su contra. La defensa, por otro lado, intentó socavar el caso de la fiscalía. Argumentaron que la policía se precipitó en su juicio y que no había pruebas sólidas que vincularan a los hermanos con la muerte de Sarah. El equipo de defensa destacó la ausencia de pruebas directas. Nunca se encontró el arma homicida, no hubo testigos presenciales del crimen y las imágenes de vigilancia solo mostraban una motocicleta alejándose de la escena, sin captar el asesinato en sí. Además, los escritos amargos de Jason sobre Sarah, que la fiscalía utilizó como evidencia de su intención, fueron presentados por la defensa como meros estallidos emocionales de un hombre que lidiaba con la tensión financiera de un divorcio. La defensa sostuvo que la ira y frustración de Jason no eran prueba de una conspiración criminal, sino la reacción natural de alguien abrumado por el estrés financiero y la pérdida personal. Además, la defensa presentó un argumento convincente sobre la falta de evidencia forense. No había ADN ni pruebas físicas que vincularan directamente a Darren con la escena del crimen. Aunque la presencia de Darren en Alabama durante el asesinato era sospechosa, la defensa señaló que no existía una prueba clara que demostrara que él realmente cometió el asesinato. El abogado de Darren lo describió como un hombre con un pasado problemático, pero lejos de ser un asesino calculador. Sin embargo, el argumento más significativo de la defensa fue cuestionar la línea temporal presentada por la fiscalía. La defensa insistió en que las autoridades cometieron numerosos errores procesales, incluyendo arrestar a Jason y Darren basándose en pruebas circunstanciales. También destacaron que la motocicleta, que jugó un papel clave en el caso de la fiscalía, nunca fue encontrada con rastros físicos que la relacionaran con el asesinato. Sin pruebas más sólidas, argumentó la defensa, todo el caso se basaba en conjeturas. A medida que se desarrollaba el juicio, el jurado tuvo que enfrentar estas narrativas contradictorias. Por un lado, estaban las evidencias circunstanciales indiscutibles, la desesperación financiera de Jason, los mensajes en clave entre los hermanos y el comportamiento sospechoso de Darren antes del asesinato. Por otro lado, la defensa planteaba preocupaciones legítimas sobre la falta de evidencia directa, cuestionando si el caso de la fiscalía se basaba más en sospechas que en hechos. Pero había un hecho muy interesante. Durante la estadía de Darren de 10 días en Alabama, no se encontraron grabaciones de conversaciones telefónicas entre él y su hermano Jason. Esto llevó a los investigadores a creer que podrían haber recurrido a métodos de comunicación más discretos, posiblemente reuniones cara a cara o el uso de teléfonos desechables, que a menudo se relacionan con actividades ilegales debido a su naturaleza inrastreadora. El abogado defensor señaló que, a pesar de estas sospechas, no se encontraron pruebas forenses sólidas en la escena del crimen que implicaran a los hermanos. No había huellas dactilares, ADN, ni siquiera marcas de neumáticos de la motocicleta. La ausencia de estos elementos cruciales, según la defensa, era un fuerte argumento de que el caso de la fiscalía carecía de pruebas concretas. El abogado también cuestionó la fiabilidad de las imágenes de vigilancia. El video, captado por una cámara en un granero cercano a la casa de Sarah, era borroso y de mala calidad. Aunque mostraba una motocicleta pasando pocos minutos después del crimen, no proporcionaba una imagen suficientemente clara para identificar con certeza al conductor o la moto. La defensa sugirió que esas imágenes podrían mostrar fácilmente a otra persona, señalando que muchas personas en el área poseían motocicletas y pasaban con frecuencia por ese granero. Por lo tanto, las imágenes estaban lejos de ser una prueba definitiva. Uno de los argumentos clave de la defensa
provino de una coartada que Jason presentó. La mañana del asesinato de Sarah, Jason fue visto desayunando con sus hijos en un restaurante a unas 10 millas de la casa de Sarah. Esto ocurrió aproximadamente en el momento en que se cometió el crimen, lo que, según la defensa, hacía altamente improbable que Jason estuviera directamente involucrado en el asesinato. Además, Jason cooperó con la policía desde el principio, entregando voluntariamente su teléfono móvil y su computadora. El abogado enfatizó que una persona culpable, especialmente alguien involucrado en planear un asesinato, habría sido mucho más cautelosa y menos dispuesta a permitir que la policía examinara tales objetos personales. Sin embargo, la fiscalía contraargumentó centrándose en el comportamiento de Jason tras su arresto. Y de repente, inesperadamente para todos, finalmente confesó haber organizado el asesinato de su exesposa. Esta confesión complicó la narrativa de la defensa. Fue difícil para el jurado conciliar la imagen de un hombre cooperativo con la de alguien que luego admitió planear un asesinato brutal. Después de 6 días de intensos debates en el tribunal, el jurado tuvo la tarea de deliberar el veredicto. Sus deliberaciones duraron 6 horas, y finalmente, el 4 de enero de 2024, ambos hermanos fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Jason, que había estado bajo arresto domiciliario y llevaba un brazalete electrónico, fue detenido inmediatamente después de la sentencia.